Buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana en nuestra transmisión online de la Iglesia Alfa y Omega, en donde vamos a el día de hoy tener nuestro estudio dominical. Vamos a estar comenzando hoy una nueva serie de estudios del libro de Eclesiastés. Hemos decidido comenzar una serie de estudios expositivos del libro de Eclesiastés a causa de esta, si se pudiera llamar, cuarentena. Estamos todos en una especie de cuarentena y yo creo que puede ser muy bueno, muy edificante, no solamente para la iglesia, sino también para todas aquellas personas que nos están escuchando, que no conocen el Evangelio, que quizás nunca hayan asistido a una iglesia, que quizás hayan escuchado un poco hablar acerca de Jesús, pero no lo conocen realmente, y queremos nosotros a través de este estudio poder presentar el contraste de lo que es una vida con Dios y una vida sin Dios. Hemos decidido nosotros hacer una serie de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés consta de 13 capítulos. Esto quiere decir que vamos a estar viendo un capítulo por estudio. Más o menos nos va a llevar 3 meses, que es más o menos lo que calculamos que pudiera estar durando esta cuarentena. Entonces, si es menos, como quiera vamos a continuar los estudios desde la iglesia, transmitiéndose a Facebook para todos ustedes. Entonces, antes de comenzar, yo quisiera que hiciésemos una oración. Y más adelante voy a estar explicando qué es lo que vamos a ver el día de hoy en nuestro estudio piloto, nuestro programa piloto. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer una oración. Yo te pido a que, si estás escuchándome, inclines tu rostro, cierra tus ojos y pídele al Señor que a través de este estudio tú puedas ser edificado por el consejo de su palabra. Oremos. Padre, gracias en esta mañana te damos porque nos permites abrir nuestras Biblias. Primeramente, Señor, gracias porque nos permites abrir nuestros ojos. Gracias, Señor, porque nos permites un nuevo día para conocerte, para glorificar tu nombre, para adorar tu nombre, Señor. Yo quiero agradecerte, Señor, porque a pesar de la situación en la que estamos, tu nombre está siendo glorificado a través de muchas transmisiones online. Tu nombre está siendo glorificado a través de muchas predicaciones, de muchas iglesias que están transmitiendo sus estudios, sus servicios a través de sus redes sociales. Señor, gracias porque tu palabra no se detiene, no está presa tu palabra. Gracias, Señor, porque es una bendición, Señor, que hoy podamos nosotros enviar el mensaje a aquellas personas que no conocen de tu palabra, que no te conocen. Hoy pueden conocerte a través de estos medios que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tu nombre está siendo glorificado. Señor, extrañamos estar en la congregación, extrañamos estar con todos los santos reunidos, glorificando tu nombre en la congregación de tu pueblo. Sin embargo, tú nos has dado un regalo, y tengo que decirlo así, Señor. Es un regalo el hecho de que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Es un don de tu gracia, Señor, porque realmente ni siquiera eso merecemos. No merecemos estar en tu casa juntos para alabar tu nombre. No merecemos tener ese privilegio, Señor. Y por mucho tiempo lo tuvimos, Señor, y quizás no lo valorábamos, Señor, y tú nos estás haciendo atravesar por todo esto para despertar muchos corazones, Señor, y para que podamos valorar el privilegio que tiene, Señor, reunirnos, el privilegio de estar juntos, unánimes, toda la iglesia, el cuerpo de Cristo. Tú sabes, Señor, cuánto extrañamos eso. Sin embargo, tenemos que estar contentos con lo que tenemos, Señor. Así que gracias por lo que estamos atravesando. Tu nombre está siendo glorificado y seguirá siendo glorificado. Danos sabiduría, Señor, para atravesarlo de manera adecuada, de manera apropiada, y que traigamos gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El libro de Eclesiastés es un libro que pudiéramos llamar un libro poético, porque en él se encuentran distintos tipos de poemas que muchos pudieran catalogar como fatalistas. De hecho, el autor de Eclesiastés se pudiera decir que es un filósofo fatalista por algunas de las declaraciones que en ella se encuentran.
Por ejemplo, encontramos en el capítulo 2, versículo 17, que el autor escribe: aborrecí por tanto la vida. Y lo está diciendo un hombre inspirado por Dios. En el capítulo 2, versículo 17 dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Escuchen las declaraciones que hace un hombre inspirado por Dios. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad. Atención a esa palabra vanidad, porque es clave para nosotros entender el libro de Eclesiastés. Por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Versículo 18. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Un día ya no estaré yo más presente. Y todo el trabajo lo voy a tener que dejar al que venga después de mí. Y todo el trabajo que haga el que viene después de mí, un día no va a estar. Hoy estamos y mañana no estamos. Son declaraciones de un hombre inspirado por Dios, que está diciendo que aborreció la vida porque la obra que se hace debajo del sol era fastidiosa. Son declaraciones interesantes. Sin embargo, yo quiero que nosotros veamos el libro de Eclesiastés a través de un contraste. Vamos a contrastar lo que es una vida sin Dios, lo absurdo que es una vida sin Dios, comparándola con lo grandioso que es la vida con Dios. No necesitas tú ser un ateo o tener un pensamiento ateo para que puedas entender el mensaje. Hay muchas personas que creen en Dios, sin embargo viven sus vidas como si Dios no existiese. Hay muchos miembros de iglesias que viven sus vidas como si Dios no existiese. Saben que existe y profesan que existe Dios y no se avergüenzan de decir que Dios existe. Sin embargo, su vida, su actuar, su conducta refleja que viven sus vidas despreocupándose de que Dios realmente existe. Viven sus vidas viviéndolas de manera que no consideran a Dios. Viven sus vidas pensando que Dios no está observando. Y yo quiero que veamos a través de estos dos lentes, estos dos contrastes, en lo que es una vida sin Dios versus lo que es una vida con Dios. Lo vamos a hacer a través de nuestro primer estudio, que lo vamos a llamar lo absurdo de una vida sin Dios. Lo absurdo de una vida sin Dios. Y vamos a estudiar el capítulo 1 de Eclesiastés, en donde vamos a estar estudiando el autor del libro, vamos a estar estudiando el tema principal del libro, de qué trata el libro, y eso lo encontramos en el capítulo 1. En el capítulo 1 encontramos un resumen de lo que va a tratar todo el libro. Y vamos a estudiar también el propósito del libro de Eclesiastés. El autor, el tema y el propósito de Eclesiastés. Ahora vamos a echar un vistazo solamente a algunos versículos para nosotros captar de alguna manera lo que trata el libro de Eclesiastés. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 19 leíamos, versículo 17, aborrecí por tanto la vida, dice el predicador, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y observa lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 18. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Esto lo está diciendo un hombre inspirado por Dios. Prestemos mucha atención. Versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros.
y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Ahora mira lo que dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia. Un justo que perece por su justicia. Y hay un impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, oye lo que dice, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruir? ¡Wow! No hagas mucho mal, dice el versículo 17, ni seáis insensato. ¿Por qué habráis de morir antes de tu tiempo? No vamos a explicar los pasajes, simplemente estamos leyendo unos versículos que podamos ver que son deprimentes. Capítulo 8, versículo 5. Versículo 14, perdón. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Es impresionante estos pasajes, que si no hay una explicación, pudiéramos decir que son pasajes que no pueden ser inspirados por Dios, pero son inspirados por Dios, y vamos a ver cómo se conectan con toda la historia que nosotros encontramos en la Escritura acerca del Evangelio. Vamos a ver a través de esta serie cómo estos versículos, por más fatalistas que suenan, por más deprimentes que suenan, tienen un propósito de estar aquí, tienen un propósito de ser y por el cual el Señor ordenó que fueran escritos en su palabra. Mira cómo dice el capítulo 10, versículo 19. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Estas declaraciones que encontramos en el libro de Eclesiastés pudieran de alguna manera hacernos ver como si este libro fuera tan deprimente que no lo pudiéramos catalogar como un libro inspirado por Dios, pero es un libro inspirado por Dios. Es un libro que tiene un propósito específico, un libro que nos conduce a través de una comparación de lo absurdo que es una vida sin Dios a lo grandioso que es una vida con Dios. Permítame. Muy bien. Mis hermanos, muchos consideran el libro de Eclesiastés como el libro más enigmático de todos los libros de la Biblia. De hecho, una persona le llama a Eclesiastés el niño problemático de la familia de los libros de la Biblia. Sin embargo, como espero que podamos ver a lo largo de esta serie, este no solo es un libro fascinante, inspirado por Dios, un libro que nos prepara para recibir el Evangelio de Jesucristo, sino que también es de gran ayuda para que los creyentes tengan una correcta perspectiva de la vida cristiana aquí y ahora. Lo que hace el autor de Eclesiastés es examinar la vida del hombre desde una perspectiva completamente secular, apartada de Dios, sin tomar en cuenta la existencia de Dios, para entonces contrarrestarlo con el punto de vista de la vida del hombre completamente absurda. La vida del hombre no tiene ningún sentido sin Dios. El día de hoy yo quisiera introducir este libro de las Escrituras
considerando básicamente tres cosas: el autor, su tema y su propósito. Eso es todo lo que vamos a ver en este día. El autor de Eclesiastés, el tema de Eclesiastés y el propósito de Eclesiastés. Capítulo 1, versículo 1. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Esta palabra que nuestras versiones traducen como predicador es la palabra hebrea Kohele, un título que se le daba en aquellos días a un orador oficial que tenía la autoridad para convocar a una asamblea y para enseñar en esa asamblea. De hecho, la palabra griega para asamblea es la palabra griega eclesía, de donde proviene nuestra palabra iglesia, de donde proviene también el título de este libro, Eclesiastés, o el predicador. Algunos traducen esta palabra como el maestro, como el filósofo. Hay otros que prefieren dejarlo así sin traducción y llamarle a este libro simplemente el Kohele, pero la traducción de nuestras versiones es una de las mejores: el predicador. Palabras del predicador. Ahora, ¿quién es este predicador? ¿Quién es este predicador que se atribuye la autoría de este libro? Bueno, su nombre no se menciona en ninguna parte de Eclesiastés. Sin embargo, podemos rastrear que se trata del rey Salomón. En el versículo 1 se refiere a sí mismo como hijo de David, rey de Jerusalén. Y más adelante en el versículo 12 dice que fue rey sobre todo Israel en Jerusalén. Mis hermanos, ¿quién fue el único rey que pudo reinar sobre toda la nación de Israel? Únicamente Salomón. En los días de Roboam, el hijo de Salomón, el reino se dividió. Entonces, todo parece indicar que este predicador no es otro que el rey Salomón. Aparte de que las experiencias que él comparte en el libro encajan de manera perfecta con lo que nosotros conocemos en la Biblia del rey Salomón. Podemos ver que al principio de su reinado Dios se le apareció a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Y Salomón le pidió un corazón sabio para juzgar a su pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Él pudo haber pedido un montón de cosas diferentes, pero él pidió sabiduría. Y dice la Escritura que agradó esto delante de Dios, que Salomón pidiese esto y no riquezas. Esto le agradó a Dios. Que no haya pedido riquezas, que no pidió la vida de sus enemigos. Dice: he aquí que yo te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas, gloria, de tal manera que entre los reyes no haya ninguno como tú en todos tus días. Y si anduviereis en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como David tu padre, yo aumentaré tus días. Lamentablemente Salomón no permaneció siendo fiel a Dios. Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 11, que sus muchas mujeres desviaron su corazón hacia la idolatría. Salomón llegó a tener 300 esposas y 700 concubinas. Una concubina es una mujer con la que vive sin estar casado. O sea, tenía 300 esposas con las que se había casado y tenía 700 mujeres con las que no se había casado, sin embargo, vivían con él. Es impresionante. Él tenía un harén de 1000 mujeres. Impresionante. Un harén de 1000 mujeres. Gloria a Dios. Por supuesto, la idolatría tiene consecuencias. Y la vida de Salomón se tornó en un desastre. Y aunque nosotros no tenemos constancia de que Salomón se haya arrepentido y haya vuelto a los caminos del Señor, el libro de Eclesiastés parece ser un testimonio de arrepentimiento. Al final de su vida,
Salomón quiso compartir de alguna manera las lecciones que él aprendió a la mala durante su tiempo que estuvo apartado del Señor. Ahora bien, ¿cuál es el tema de este libro? Versículo 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y hermanos, esta es una frase clave que se repite 29 veces en todo este libro. Lo que Salomón quiere hacernos ver es que si la existencia humana se limitara solamente al presente, al aquí y ahora, si no tomamos en cuenta lo que ocurre dentro de el cruce del umbral, del otro lado del sol, cuando partamos de la vida a la muerte, lo que él está diciendo es que si nada sucede después de la muerte, todo es vanidad. Si solamente tenemos el presente, el aquí y el ahora, y no hay un mañana, no hay una vida después de la muerte, entonces dice el predicador Salomón, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La Nueva Versión Internacional traduce esta palabra, lo más absurdo de lo absurdo, lo más absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Es por eso que nosotros decidimos llamar este estudio lo absurdo de una vida sin Dios, porque es absurdo. Si no hay Dios, si vamos a vivir vidas superficiales, si vamos a vivir vidas donde no hay reflexión, donde no hay meditación de qué sucede cuando una persona muere, entonces es absurdo esa vida. Esa vida se convierte en fútil, se convierte en vana, es vanidad, no tiene sentido, es absurda esa vida. Una vida donde no hay reflexión, donde no hay consideración del mañana, donde no consideramos lo que sucede después de que una persona muere, la vida después de la muerte. Si no consideramos esa vida, vanidad es esta vida presente. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad también se repite 38 veces en total. Y se refiere a algo que no tiene sustancia, algo que es inútil, algo que es sin valor. Mi amigo, si tú dejas a Dios y a la eternidad fuera de la ecuación de tu vida, lo que te queda es una vida vacía, sin propósito y sumamente frustrante. Eso tienes. Si tú dejas a Dios fuera de tu vida, si tú dejas a Dios fuera de la ecuación de tu sistema de pensamiento, si tú no consideras a Dios, tu vida es absurda. Es lo que está diciendo Salomón. Tu vida no tiene sentido. Tu vida es inútil, tu vida es vana, es vanidad. Tu vida es un completo absurdo. Si tú, amigo, vives tu vida sin considerar a Dios, tu vida es un sinsentido. Es lo que está diciendo el predicador aquí. Ahora bien, vanidad de vanidades, todo es vanidad, vanidad de vanidades. Lo que Salomón nos está diciendo aquí es que no hay una cosa más vana que una vida sin Dios. Eso es lo más vano. No existe otra cosa más vano, más inútil. La vanidad de las vanidades es esta, una vida sin Dios. Y lo repite 2 veces, vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Y por si todavía alguien no entendió la fortaleza de su idea, él concluye su idea con un todo es vanidad. Todo, literal, todo es vanidad. La existencia humana, si todo lo que tuviéramos fuera esta vida, es vanidad. Es un sinsentido. Y observa lo que dice el versículo 3 del capítulo 1. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo que se afana debajo del sol? ¿Para qué afanarse tanto? Si al final
final todos terminamos con las manos vacías. ¿Para qué afanarse tanto? Si Dios no existe, si Dios no va a ser el centro de tu vida, ¿para qué te afanas? Si no existe un mañana, ¿para qué te afanas? Si no existe vida después de la muerte, ¿para qué te afanas? ¿Para dejar un legado? ¿Para qué? ¿Quieres dejar un legado? ¿De qué te sirve eso? ¿A ti de qué te sirve? Es inútil, es vanidad, es un sinsentido, es absurdo. Es completamente absurdo. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho hay si Dios no existe? Si Dios no está en el centro de tu vida, si Dios no está en el centro de tu sistema de pensamiento, ¿de qué sirve afanarse? Si nosotros no tomamos en cuenta lo que trasciende el tiempo presente, si no consideramos la vida por venir, todo es frustrante, todo es vanidad, todo es sin sentido, todo es absurdo. Eso es lo que va a demostrar el predicador, versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Una generación se va levantando, otra va envejeciendo. Y a veces tenemos la sensación de que algo está pasando, que algo está cambiando entre una generación y la otra, pero esa generación que está surgiendo ahora, mañana estará en el mismo lugar en la que nosotros nos encontramos hoy. Y se va a repetir una y otra vez. Versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Si Dios no está en el centro de tu vida, si Dios no existe, si tú no vas a considerar lo que realmente trasciende el tiempo, la eternidad, si tú no vas a considerar la eternidad, tú estás viviendo tu vida de esta manera, generación va, generación viene. Y eso es lo que vemos hoy en día. Eso es lo que vemos hoy. Y los que se levantarán, en lugar de nosotros, van a repetir lo mismo que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por qué crees que sucede esto? ¿Por qué una generación se levanta? Una generación surge, una generación nace para reemplazar a la generación que estaba. Pero prácticamente es lo mismo que esa generación que pasó. Una generación es igual a la otra y la historia se repite una y otra vez. ¿Por qué será eso? ¿Por qué crees tú que es eso? Hoy en día tenemos una generación más avanzada, eso tenemos que decirlo. Tenemos computadoras, tenemos internet, tenemos redes sociales, tenemos plataformas digitales. Está más avanzada esta generación, sí, pero el hombre sigue siendo igual, por eso la generación no cambia, por eso la historia no cambia, por eso la historia se repite una y otra vez. Aunque las cosas físicas cambien, el hombre sigue siendo igual. El hombre sigue siendo igual. Escucha lo que dice este comentario. Los muchachos de ahora desacatan la autoridad y no muestran respeto hacia los que son mayores que ellos. Escucha bien lo que dice esta frase. Los muchachos de ahora aman el lujo, se comportan de una forma inapropiada, desacatan la autoridad y no muestran respeto hacia los mayores que ellos. ¿Tú crees que esa es una declaración actual? Eso lo dijo Sócrates 500 años antes de Cristo. Y escucha esta. Es de Pedro el Ermitaño. Escucha, los jóvenes de hoy solo piensan en sí mismos, no tienen ninguna referencia a sus padres o a los ancianos, se impacientan ante toda restricción y hablan como si lo supieran todo. Escrito en el año 1045. Tú puedes ver el punto. La historia está en movimiento, sí, pero nada cambia en realidad.
nada cambia. Es lo mismo que nosotros vemos en los procesos de la naturaleza. A pesar de la diversidad y los cambios que vemos a nuestro alrededor, la naturaleza es sorprendentemente uniforme en su funcionamiento. De hecho, eso es lo que permite que nosotros tengamos ciencia. De hecho, por eso los científicos pueden evaluar los procesos de la naturaleza, porque todo se repite una y otra vez. Sale el sol, se pone el sol, versículo 5, se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. ¿Te das cuenta? El sol salió esta mañana. Se va a poner esta tarde. Mañana saldrá el sol y se va a volver a poner en la tarde. Pasado mañana lo mismo. La misma rutina, una y otra vez. Es exactamente lo que ocurre con el viento. Se mueve constante el viento en una serie de movimientos que no podemos entender del todo y que tampoco cambiará con el paso del tiempo. Siempre va a ser igual. El mismo circuito. Todos los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Y al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. La misma cosa una y otra vez. Y esa monotonía de la naturaleza es para oír a muchos los mismos errores de la generación anterior. Una y otra vez. Su cama por la mañana se alegra cual gigante para correr el camino. Dios, nuestro Dios, de alabar a Cuando nosotros colocamos a Dios en el panorama, ¿qué nos enseñan esos ciclos? Todas las bestias del campo mitigan su sed los asnos montes, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes de sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. A eso le llamamos nosotros las leyes de la naturaleza. Es una expresión que nosotros usamos simplemente para tratar de entender cómo es que Dios opera, porque es Dios quien mantiene la naturaleza funcionando. Él es el que envía la lluvia. Si Dios no quiere, mañana no sale el sol, porque Él es Dios. Si Dios no quiere, mañana no llueve, porque Él es Dios. Es Dios, nuestro Dios, que está cuidando la tierra, que está detrás de todo lo que está sucediendo. Es Dios. Así que si nosotros vemos la naturaleza y nos vemos y vemos a Dios y vemos el mensaje que la naturaleza nos comunica sin Dios en el panorama, es desalentador. Pero si metemos a Dios en la ecuación, todo cambia drásticamente. De repente todo tiene sentido y ya no es vano, ya no es inútil, ya no es absurdo. Observa lo que dice el versículo 8. Nunca se sacia el ojo de ver. Nunca se sacia el ojo de ver. Pero cuando el ojo humano ve la mano de Dios, Él está satisfecho. Cuando el oído escucha la voz de Dios, esa persona está satisfecha. Solamente cuando Dios está dentro de la ecuación. Escucha la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10, versículo 27. Yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. ¿Tú te das cuenta el contraste tan bello que hay entre Eclesiastés y el Evangelio? Por un lado, vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por otro lado, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Salomón nos dice en Eclesiastés capítulo 1:9 que no hay nada nuevo debajo del sol. Y luego pregunta en el versículo 10, ¿hay algo en lo que se pueda decir esto es nuevo? La respuesta es sí, sí lo hay. Con Dios sí. ¿Hay algo nuevo? Sí, sí lo hay. Siempre y cuando contemplemos a Dios en el centro de nuestro pensamiento. Sí lo hay. Hay un nuevo pacto.
La sangre del Señor Jesucristo, dice Lucas 22:20, un nuevo pacto por medio del cual todos nuestros pecados son perdonados. Un nuevo pacto donde Dios nos concede de pura gracia el don de la vida eterna. Si hay algo nuevo debajo del sol. Ezequiel capítulo 1:36, que Dios promete darnos un nuevo corazón, Ezequiel, para que podamos honrarle como es debido, para que podamos obedecer sus mandamientos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, Salomón, hay algo nuevo. Dios puede transformar, Dios puede liberar a una persona del pecado y hacerla nueva. Sí, hay algo nuevo debajo del sol, pero solamente cuando se considera a Dios dentro de la ecuación. Él puede hacer nueva criatura a las personas. Hay algo nuevo, sí. Efesios 4:24 dice que Dios nos ha dado un nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, en santidad de la verdad. Y por si todo esto fuera poco, dice Apocalipsis capítulo 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevo todas las cosas. Todas las cosas. Sí, hay algo nuevo, siempre y cuando esté Dios dentro de la ecuación. Si Dios no está en el centro de tu pensamiento, si tú no estás considerando a Dios, si tú no estás considerando en lo trascendente, en lo eterno, en lo que sucede después de esta vida, si tú estás pensando que solamente es esta vida y nada más que esta vida, entonces toda tu vida es absurda. Toda tu vida es un sinsentido. Es un absurdo. Una vida sin Dios es absurdo. Y tú puedes ser que creas en Dios. Y puede ser que profeses con orgullo y que publiques en Facebook que crees en Dios con mucho orgullo. Pero tu conducta puede estar comunicando lo contrario. Tu andar puede estar comunicando que tu vida la estás viviendo como si Dios no existiese. Y a ti, amigo, hermano, que vives una vida como si Dios no existiese, déjame decirte algo. Eso es absurdo. Eso es vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Cuando Dios no está ahí, es una vida sin sentido. Pero cuando Dios está, sale el sol, alabado sea Dios. Se esconde el sol, gloria sea el nombre del Señor. Cuando Dios está en el centro de la ecuación, sí suceden cosas nuevas. Porque Él es quien opera en personas muertas, en sus delitos y pecados, les da vida, les da un nuevo corazón y las hace nuevas criaturas. Sí, hay algo nuevo solamente cuando Dios está en el centro del pensamiento del hombre. Si Dios no está en el centro de tu pensamiento, si Dios no está ahí en el centro de tu reflexión, si ni siquiera reflexionas y vives tu vida como una monotonía, te levantas, haces tus deberes diarios, tu disciplina diaria, cumples tus deberes personales, tus deberes laborales, los cumples al pie de la letra, bien por ti, pero ¿de qué te sirve si Dios no está en el centro de todo lo que haces? En serio, ¿de qué te sirve? Mi amigo que me estás escuchando, ¿de qué te sirve? De verdad. ¿Para qué despertar esta mañana? ¿Para qué despertar el día de mañana? ¿Qué sentido tiene? Si todo lo que existe es el aquí y el ahora, ¿qué sentido tiene? Piénsalo por un momento, ¿qué sentido tiene? Una vida sin Dios, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Así que mi amigo, que pudieras estar escuchando esta transmisión y has vivido una vida vacía, una vida que no se sacia. La razón por la que no se sacia es porque no estás considerando a Dios. Yo te invito a que consideres a Dios y que lo pongas dentro de tus ecuaciones. Ponlo dentro de tus pensamientos, ponlo dentro de tus reflexiones. Comienza a pensar en Dios.
Comienza a pensar en qué viene después de que una persona muere. Si yo muero hoy, ¿qué me espera mañana? ¿Qué me espera cuando cruce el umbral de la muerte? ¿Qué me espera? ¿Qué hay después de la vida? Comienza a pensar y comienza a considerar a Dios. Si no, déjame decirte que seguirás viviendo una vida sin sentido, vacía, insatisfecha, sin plenitud de gozo. Así como la estás viviendo hoy, que ves, escuchas y no te sacias. No te sacias por esta misma razón, porque Dios no está en el centro de tu pensamiento. Y tú necesitas considerar a Dios. Tú necesitas voltear a Dios. Tú necesitas pensar de Dios. Y aquí vamos a estar nosotros para hablarte de Dios, para presentarte a Jesús. Si tú quieres saber más quién es Jesús, quién es Dios, qué dice la Biblia acerca de Dios, si tú quieres conocer más acerca de todos estos temas, yo te invito a que nos escribas. Yo te invito a que te comuniques con nosotros y con mucho gusto vamos a servirte, vamos a estar ahí para atenderte. Pero es tiempo de que reflexiones sobre tu vida, es tiempo de que hagas algo, de que actúes, de que cambies. Es tiempo que consideres a Dios. Es tiempo de que te detengas en tu caminar. Detente y comienza a pensar en Dios. Porque tu vida es un completo sinsentido. Porque tu vida es absurda. Si Dios no está ahí, déjame decirte eso, mi amigo. Tu vida es absurda y seguirá siendo absurda. Y seguirá siendo vanidad. Eso es una vida sin Dios. Absurda. Yo quiero agradecer a todas aquellas personas que nos vieron. Gracias por compartir la transmisión. Aquí nos vemos el próximo domingo para continuar nuestro estudio de Eclesiastés con el capítulo 2. Donde vamos a estar analizando en el capítulo 2 de Eclesiastés algo muy diferente a lo que vimos en el capítulo 1. Ya no vamos a ver al autor, ya no vamos a ver el tema principal, vamos a comenzar a adentrarnos con lo que dice el texto, vamos a comenzar a adentrarnos con las reflexiones que el predicador Salomón escribió, inspirado por Dios, y vamos a ver de qué manera se aplican a nuestra vida. Vamos a ver de qué manera nosotros podemos aplicar esos pensamientos, esa poesía, esos poemas, cómo se aplican a nuestra vida aquí y ahora. Cristiano, iglesia que me estás escuchando, por favor, conéctate el próximo domingo y continúa este estudio que comenzamos el día de hoy. Vamos a estar a través de algunos 3 meses, solamente los domingos, viendo el libro de Eclesiastés. Que el Señor te bendiga y de verdad espero haber sido de bendición, que la palabra de Dios haya sido de bendición y edificación para la iglesia.